Hola, buenas noches. Qué gusto estar un lunes más aquí en nuestro estudio. Muchos saludos a todos ya después de más de un mes que tuvimos de receso de este eh, estudio de los lunes por la noche. Gracias al Señor estamos de vuelta con un nuevo tema, con una nueva serie. Muy contentos de estar transmitiendo la palabra de Dios para todos aquellos que se conectan en vivo, tanto en Facebook como en el Instagram. Les recuerdo que siempre esto va a ser siendo igual, los episodios que estamos haciendo en vivo se subirán al canal de YouTube y se estrenarán los días martes a las 8 de la noche. Así que ya sabes, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook o por el canal de YouTube, vamos a estar con esta nueva serie que pues nos tiene muy emocionados a muchos, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de uno de los personajes más prominentes dentro de la Biblia. Si bien es cierto, todos tienen una importancia y una gran importancia para el plan de Dios. eh, Hay unos que son completamente sobresalientes y repito, sin menospreciar a todos los demás, pero es algo increíble que Dios haya puesto en mi corazón pues hablar de Moisés. Estamos muy emocionados, muy entusiasmados por empezar esta nueva serie. Me tomé la libertad de a muchos mandarles el video que avisa acerca del inicio de esta serie. Ojalá que lo hayan podido compartir. Eh, Me entusiasmó mucho, incluso a mí mismo, pues estarlo viendo, saber que pues Dios tiene tantas cosas ahora a través de este personaje bíblico, pues para nuestra vida, porque pues es un hecho que toda la escritura, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, pues sirve para nuestra edificación, sirve para nuestro crecimiento espiritual y eso me llena de mucha alegría que el Señor haya tenido misericordia de todos nosotros para poder seguir aprendiendo de su palabra y hay tantas cosas que vamos a estar diciendo. Como saben, y es importante decirlo, hemos terminado ya algunas series que están disponibles tanto en video como en MP3. Si a ti te interesa alguna serie, ya sea de las dos cartas a la iglesia de Tesalónica, eh, toda la historia y la vida de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, acabamos de terminar una serie de más de 30 episodios analizando las doctrinas del catolicismo romano a la luz de la Biblia. Hay una serie sobre el carácter de Jesucristo, hay una serie sobre el Espíritu Santo, una serie sobre la verdad, una miniserie también sobre Satanás, etcétera, etcétera. Todo eso está ya en MP3 y si tú quisieras tenerlo para poderlo escuchar, que es más fácil que a veces estar viendo los videos, en ocasiones entiendo que por cuestiones laborales o cualquier otra razón no se puede siempre en vivo, bueno, ya todo está en MP3 y en su momento esta serie estará igual pues también en MP3, así que pues hoy es un día para gozarnos. um, Estamos cumpliendo ya casi, o yo pienso que más de 3 años ya transmitiendo los lunes, parecería que no es así, pero sí ya es muchísimo tiempo, así que eh, pues una vez más te repito, esta es una serie nueva, se llama Cara a Cara con Dios, Moisés, así que vamos a estar analizando la vida de Moisés, por supuesto los relatos del libro de Éxodo, complementados pues con eh, toda la escritura que nos lleva para arriba y para abajo y no solamente la historia que vamos a estar contando y que vamos a estar estudiando, pues es para un conocimiento profundo de quién fue Moisés, quién es sino que también es importante que sepamos que las promesas, los pactos, la vida y la relación que tuvo Moisés tan cerca de Dios finalmente es una relación cara a cara, sigue siendo algo que es posible en nuestros días. Eh, Dios no solamente estaba tan presente en la antigüedad, sigue estando de la misma forma tan presente hasta nuestros días. Es que a veces más bien nosotros no tenemos lo que tuvo Elías, lo que tuvo Moisés, lo que tuvo Eliseo, lo que tuvo Abraham, ¿verdad? Lo que tuvo José, lo que tuvieron los apóstoles, tanto
que daban de sí mismos, entregaban su vida, su corazón entero, amaban a Dios de una forma incuestionable, y no solo eso, sino que verdaderamente entregaron su vida. Entonces Dios se mostraba de esa misma manera, con esa misma confianza, con esa misma libertad, con esa misma presencia tan nutrida, tan completa, pues delante de ellos, ¿verdad? Para caminar con ellos, aconsejarles, tomar ejemplo a Moisés, que a través de él nos da el decálogo, de donde parte todo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y pues sigue siendo el mismo Dios, ¿verdad? Entonces habrá mucho que aprender de la vida de Moisés, habrá mucho que aprender de las situaciones del pueblo de Israel, habrá mucho que aprender acerca de aquellos que se oponen en estas décadas de vida de Moisés, que se oponen al conocimiento de Dios, que se oponen a la voluntad de Dios. Y pues no me dejarás mentir, sigue siendo muy actual, ¿no es verdad? Sigue siendo muy actual que aún sigue habiendo esa oposición, pero también sigue habiendo gente que anhela encontrarse con el Señor de la misma manera que lo hizo Moisés. Habemos personas que queremos seguir el llamado que Dios tiene para nosotros como lo hizo Moisés. Y bueno, vamos a estar hablando pues en un contexto histórico en este episodio, e iremos desarrollando pues su vida, ¿verdad? Y la maravillosa forma en que Dios eh, hace que todo derive en el cumplimiento de su voluntad, de su propósito, y nos va a dejar asombrados, estoy seguro. Así que bueno, vamos a orar para iniciar este episodio en forma. Cierra tus ojos, acompáñame en esta oración y dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero darte las gracias porque me permites estar este lunes conectado en vivo, porque me permites escuchar o ver este video cualquier otro día, Padre, y te doy gracias porque esto no es ninguna casualidad. Tú, Señor, tienes todos los puntos precisos, tienes todos los días, los minutos contados para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestro espíritu, para que nosotros mismos podamos poner atención acerca de todo lo que tú tienes por decirnos. Y te damos tantas gracias porque si tú tienes algo que decirnos es porque tu obra sigue adelante en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta nueva serie. Yo te pido que nos bendigas a todos, Señor, a todos los que lo escuchamos, los que lo vemos, quienes lo impartimos, Padre, que todo lo que podamos aprender del gran tesoro y de las aguas profundas de tu palabra se anide de tal forma en nuestra alma que lleve muchísimo fruto, Padre, para poder vivir una vida más plena en ti, una vida consagrada a ti, que vayamos aún más allá de decir que solo creemos en ti o que practicamos un cristianismo, sino que verdaderamente podamos tener una relación profunda contigo. Sabemos que en esta serie encontraremos verdades maravillosas, pero también retos inimaginables. Podemos igual en algunos relatos que leamos llenarnos de dudas, llenarnos de incredulidad, pero solamente tú, Dios, a través de tu Espíritu Santo nos hará o nos dará ese convencimiento de que todo lo que ocurrió hace miles de años sigue ocurriendo en nuestros días, que aquella persona que te vio cara a cara tiene el mismo espíritu que vive ahora en nosotros, y que es tu Espíritu Santo, y que con la presencia de tu Espíritu, Señor, nosotros podemos también sentirte, palparte, escucharte, encontrar en ti toda la fortaleza, el consejo, la enseñanza, toda la dirección que todo nos quieres dar para conseguir tu voluntad, para cumplir tu propósito. Pero no solo eso, sino que también quieres estar con nosotros cara a cara, Señor, hablarnos de forma individual, Padre, para que nuestro espíritu sea impactado, Señor, y que podamos nosotros entender que el vivir una vida en ti va más allá de un conocimiento, va más allá de una práctica, lo digo entre comillas, religiosa, sino que hay que vivir de forma como lo hizo Moisés, Padre, de una forma sobrenatural, creyendo absolutamente todo de ti, aún con sus altibajos, Padre, siempre sujetos, como fue Moisés, de tu mano. Así que, Señor, bendícenos a todos en esta hora y a lo largo del estudio, que seas tú en cada estudio, en cada momento, Señor, hablando, Padre, que si hay algo que se tenga que hablar de carne, de simple y vano conocimiento, Señor,
tú pongas obstáculos para que estos labios no se abran, sino que solamente se abran para decir lo que tú nos quieres enseñar. Y como dice Deuteronomio 29:29, Señor, lo que tú ya has destinado, Padre, que debemos de conocer para edificar nuestra vida y llevarnos a un más pleno conocimiento de quién eres tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, todos bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar. Y pues bueno, para hablar de Moisés, pues hay que hablar obviamente del libro del Éxodo. Y no solamente eso, sino vamos, como te decía en un inicio, a recorrer toda la escritura para poder entender cuál era el propósito y qué sucedió en la vida de Moisés, además del pueblo de Israel, ¿verdad? Y como todo esto nos trae a la luz cómo manifiesta Dios su amor al escoger al pueblo de Israel para llevarlo a cabo con sus propósitos y con su voluntad, pues como sucede incluso en nuestra actualidad, ¿verdad? Se necesitan líderes, se necesitan personas que vayan al frente siguiendo la voz de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, obedientes a las indicaciones del Señor, para que quizá todos los demás pues podamos avanzar así como el pueblo de Israel seguía a Dios a través de Moisés. Pero es un contexto histórico, me quiero tomar algunos minutos para platicártelo de una forma cotidiana. Lo puedes corroborar como todo lo que vamos a hablar en la escritura, y lo importante es saber que, pues bueno, el origen de Israel se encuentra en el Génesis, y me enfocaré en este momento a Israel porque tenemos que saber pues de dónde sale ahora sí que casi casi la familia de Moisés, de dónde nace Moisés y por qué estaban en Egipto, como todos ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces Génesis pues describe el origen de Israel, así como Génesis describe el origen del universo, el origen del orden en la tierra, del ser humano, etcétera. Bueno, pues a lo largo de todos los capítulos llegan las grandes historias también acerca del pueblo elegido por Dios, que en este caso era Israel o es Israel. Y pues obviamente encontramos una explicación de por qué el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo encontramos su presencia en Egipto, ¿verdad? Entonces, para hacerlo de una forma muy cotidiana y que podamos comprenderlo, pues quisiera remitirme a otro personaje que era José. Y aunque posiblemente, si Dios nos lo permite, vamos a tener ahora al final de esta serie, que va a ser muy larga, de una vez les comento, de acuerdo a la voluntad de Dios, no porque yo así lo decida, y será el tiempo que Dios determine, pero también estamos orando por ver si hacemos la serie de José, ¿verdad? Y como hay obras de teatro, etcétera, que dicen José el soñador, y más pareciera, y no me desvío del tema, pero más pareciera que decir José el soñador es de alguien eh, pues lleno de sueños terrenales, lleno de anhelos, lleno de tanta maravillosa, de maravillosos deseos en esta tierra. Pero pues sabemos que el mote de José el soñador, por ser soñador, por un sueño, empieza una historia muy controversial, empieza una historia muy trágica en muchos momentos, pero también una historia que nos va a enlazar a nuestra serie, que es pues obviamente cuando José, por la gracia de Dios y porque José se mantuvo siempre firme en el Señor, pues es recompensado, puesto a cargo de todo Egipto, ¿verdad? El faraón de aquellos siglos, de aquellos milenios, puso a José, por supuesto, como el primero sobre todo el reino, sobre todo el imperio de Egipto, como ya lo sabemos, ¿no? Y si tienes curiosidad, pues échate los últimos capítulos del Génesis para que veas. Y bueno, yo te digo esto porque, pues, en el momento en que Faraón le otorga todo ese poder y toda esa confianza a José, y le da dominio en el nombre de Faraón para todo el imperio y para tomar las grandes decisiones, y que finalmente prácticamente él gobernara, por decirlo de alguna forma, pues José trae a su familia, ¿verdad? Eran alrededor de entre 60 a 70 personas, y pues obviamente Egipto era muy agradecido a través de Faraón con José y con toda su familia,
Pero bueno, pues siguió el transcurso de los años, pareciera que ahí terminara la historia bíblicamente de José, pero pues obviamente pasaron muchísimos años en los que pues José halló gracia delante de Faraón y pues tenía ahí a su familia, eh, todos cobijados en el imperio egipcio, y con esto pues que no quiero decir que, como muchos dicen, que Egipto es el mundo, y es un razonamiento lógico en un estudio profundo de la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros debamos sentirnos cómodos, cobijados por lo que ahora es el mundo. Ya hablaremos en su momento acerca de, de Egipto como simbología del pecado, como simbología de la mundanalidad, de la idolatría, por supuesto del satanismo, y veremos en esta serie incluso cómo el imperio a través de Faraón se oponía por completo a la voluntad de Dios. Pero cuando José había hallado gracia por la misericordia de Dios y porque Dios cumplió su pacto con José, cumplió las promesas con José de mantenerlo ahí y recompensado además en público por haber sido fiel al Señor, pues bueno, fueron pasando los años, ¿verdad? Fueron pasando los años. Eh, el imperio egipcio siguió adelante hasta que hubo un imperio más poderoso, disculpen el ruido, ¿verdad? Llegó un imperio muchísimo más poderoso que el imperio egipcio, que en realidad no tenían como el objetivo de acrecentar eh, sus terrenos, de formar un imperio cada vez más amplio. Sin embargo, pues como todo conquistador, pues sí hay una parte dentro de los gobernantes que necesita, pues de una forma, pues no sé, porque había pasado así en las grandes guerras y en las conquistas, pues de acercarse, de adquirir más territorio para que el imperio fuera aún más vasto por los recursos. Pero el imperio egipcio pues empezó a descuidarse, empezó a, digamos, a tener una vida cómoda, y no se dieron cuenta que en la gracia que Dios le había dado a José y a la descendencia, es decir, al pueblo de Israel, ellos se empezaron a multiplicar, bendecidos pues por el Señor, ¿verdad? La historia pues nos narra, como te comentaba en un inicio, la entrada de Jacob, sus hijos y toda la parentela de José, y empezaron a crecer a lo largo de 400 años. Y esto, pues imagínense la cantidad de gente de la nacionalidad de Israel, aunque aún no eran una nación como tal, pero lo digo para que lo podamos entender, pues empiezan a multiplicarse, pues obviamente hay muchas familias, empiezan a tener mucha labor, empiezan a tener también mucho poder, empiezan a también ocupar mucha tierra, ¿verdad? Y Faraón empezó a darse cuenta que, pues, que evidentemente el pueblo de Israel, los hebreos, estaban multiplicándose mucho. Tan es así que, como vamos a leer en unos momentos, el libro de Éxodo habla de la preocupación de Faraón, de que ya eran muchísimos, de haber sido 60, 70, eran arriba o casi 2 millones de personas, 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres, y suponiendo que los hombres casados más hijos, o sea, una multiplicación a lo mejor por 3 sería 1.800.000 personas, pero es solo un cálculo que especulatorio, ¿verdad? No había un censo como tal que nos diera una cantidad precisa, pero Faraón se empezó a preocupar, por supuesto, de que los hebreos, el pueblo de Israel, estaba cada vez más voluminoso, ¿verdad? Y pues empezaron a preocuparse. Faraón pues obviamente empieza a perder un poco de control, empieza por supuesto a ganar más territorio y más población Israel, y entonces empiezan a cavilar y a decir, bueno, esto es algo preocupante, pero del otro lado, como te decía hace un momento, había otro imperio que quería, por supuesto, las tierras, ¿verdad? O el hacerse de las ciudades y de toda la prosperidad que había en Egipto. Así que fueron conquistados, hubo un derrocamiento del pueblo del Señor, quiero decir, del imperio egipcio,
Y esto fue muy curioso porque son cosas históricas que muy pocas veces nosotros encontramos dentro de la palabra de Dios de una forma explícita. Es más bien esto una reconstrucción histórica acerca de lo que había sucedido con Egipto después de que José se había quedado a cargo. Así que Egipto, no nos lo dice de una forma explícita, repito, pero sí implícita, pierde poder, empieza por supuesto a llegar una nueva nación a ocupar esos pueblos, que tampoco duró mucho, duró alrededor de unos 150 a 200 años, cuando quitaron del poder a Faraón y Egipto empezó a pertenecer a algunas tribus vecinas que querían formar, por supuesto, su imperio. Y como te decía hace un momento, ni siquiera era una tribu, o ni siquiera era una cultura que buscara ganar un gran promedio de terreno, sino que había puesto la mirada sobre Egipto porque había estado construyéndose muchas ciudades, porque había estado construyéndose muchos acueductos, porque había cosas que a ellos les podrían servir. Finalmente el Imperio Romano, con las manos de los obreras, de los hebreos, del pueblo de Israel, pues empezaron a construir demasiadas cosas, demasiada infraestructura que llamó la atención de las culturas vecinas, hasta que comenzaron a juntar soldados y pues así, temiendo Egipto que algo pasara porque se multiplicaba el pueblo de Israel, no se dieron cuenta que había ojos puestos sobre ellos y que llegaron a derrotarlos, ¿verdad? Llegaron a conquistarlos. Así que, pues bueno, pierden, por supuesto, el control. La nueva cultura se hace cargo de ellos alrededor de 150 años, como te decía, pero ya tenía Faraón pensado cómo empezar a detener el crecimiento del pueblo hebreo, el crecimiento del pueblo de Israel, y era, como hemos sabido a lo largo de la historia, pues ponerlo a tener más labores, a tener más horas de trabajo, a tener trabajos todavía más pesados, a poner sobre ellos cargas y aflicciones verdaderamente rígidas. Y estamos hablando de que de una forma indirecta esta opresión llegó al punto de una matanza de israelitas, ¿verdad? Que esta preocupación los llevó a tratar de frenar el crecimiento y en lo posible a aminorarlo, puesto que, repito, estaban siendo demasiados, y ellos empezaron a pensar, si en algún momento ellos se rebelan, estoy seguro que nos conquistan. Y estaban tan, como te decía, estaban tan ensimismados pensando en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, que las demás culturas llegaron y los aplastaron. Cuando sucede esto, eh, uno podría pensar, bueno, el imperio egipcio ha sido derrotado, Faraón ha sido derrotado, y queda el pueblo de Israel siendo esclavo y siguiendo siendo trabajador, ¿verdad? Ahora, es bien importante pensar que a lo mejor ellos pudieran decirles, bueno, pues les vamos a dar la libertad. Nosotros nos levantamos en armas contra Egipto, derrotamos a Faraón y ustedes quedarían libres. Pero no, estas nuevas culturas decidieron exhaustivamente tener una vez más como esclavos al pueblo de Egipto. Posteriormente, al término de unos 150 años, alrededor, siempre es un aproximado, los egipcios se levantan una vez más y retoman Egipto, retoman su cultura, retoman en lo que se habían quedado, por decirlo así. Y aquí viene algo interesante, porque cuando vamos a analizar la vida de Moisés y vamos a estar hablando acerca del libro del Éxodo, nos vamos a dar cuenta que, ¿qué pasó? Si José había hallado gracia delante de Faraón por el respaldo de Dios y eran completamente prósperos, ¿cómo terminó este pueblo que se acrecentó durante 400 años en la opresión de Egipto, en la opresión de las culturas vecinas y después una vez más en Egipto? Pues es muy lógico. Fue pasando el tiempo,
las dinastías de faraones fueron cambiando y llegó un momento a lo largo de 400 años que nadie sabía quién era José. Nadie sabía qué privilegios había tenido con aquel faraón de hace siglos y siglos atrás. Así que ya no había eso que pudiéramos decir, a lo mejor aquí en México, esas palancas, ¿verdad? Ese poder gubernamental se fue disolviendo. Y Dios, lo vamos a ver, va a ser muy interesante comprender cómo en su propósito y en su voluntad permitió que de la grandeza que había conseguido José para la multiplicación de Israel con base o viviendo en Egipto, todo se fuera degradando hasta convertirse en esclavos de ellos. Y entonces podríamos reflexionar y decir, bueno, entonces, ¿para qué Dios le prometió una multiplicidad de nación, de descendencia, si no iban a poder mantenerse en el estatus que habían conseguido en Egipto? Sino que Dios cumplió su promesa, pero esa promesa al mismo tiempo fue en detrimento del poder y la injerencia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel en Egipto, hasta el punto de convertirse en esclavos. Pero lo iremos viendo. Y algo que podemos analizar desde este momento es que el pueblo de Dios siempre se va a hacer fuerte a través de la aflicción. ¿Y cuántas veces hemos visto acerca del antisemitismo? Cómo no solamente en Asia, en Europa, incluso en América, en todos lados donde el pueblo de Dios tuvo que dispersarse, siempre ha sido maltratado, siempre ha sido perseguido. Lo creamos o no, se anhela su destrucción. ¿Qué habríamos pensado nosotros frente a una situación tan difícil? ¿Y cómo era esperar que Dios pudiera sorprender al pueblo, aunque muchísima gente ya no vio cumplido ese pacto de defenderlos, ese pacto de estar siempre con ellos? Finalmente Dios lo hace, pero hizo una nación tan fuerte que ahorita, pues a todos nos queda claro que sigue siendo respaldada por el Señor. Y no entraré en el tema de el pueblo de Dios geográfico, el pueblo de Dios adherido a través de la fe, el pueblo de Dios geográfico y espiritual que sí será juzgado, y el pueblo de Dios geográfico y espiritual que ya ha sido juzgado en la cruz. No entraré en ese tema, pero es muy importante que sepamos que Dios siempre ha tenido a su pueblo fortalecido a través de la aflicción, que es lo que más pudiéramos anhelar, pues no, ¿verdad? O sea, nadie dice, ay, bueno, yo quiero ser hebreo para que me azoten y me castiguen 400 años y cada vez me pongan más trabajo porque sé que Dios me va a fortalecer. Nadie está pensando en eso. Cuando clamamos a Dios porque nos fortalezca en espíritu, físicamente, etcétera, lo que menos le pedimos pues es la aflicción, son las pruebas, pero pocas veces reflexionamos que cuando pedimos esa fortaleza, cuando pedimos el poder levantarnos, no fue necesario pedir una aflicción o una prueba. Lo estamos pidiendo porque estamos atravesando esa aflicción y esa prueba. Muchas, por supuesto, a través de la voluntad directiva del Señor, pero también otras por su voluntad permisiva. O en términos más claros, para que se nos quite consecuencias de lo que nosotros muchas veces hacemos. Entonces llega esta nueva generación de imperio egipcio, derrota a las culturas vecinas, pero dicen también, bueno, nosotros ya teníamos un buen número de esclavos, nos han derrotado, estas nuevas culturas, en lugar de liberarlos, decidieron mantenerlos en aflicción y esclavitud. Llega una vez más Egipto y continúa con esta aflicción al pueblo
de Dios, pero ahora de una forma más férrea, ahora de una forma más dura. Se pasaban circunstancias difíciles en la vida de cada uno de los esclavos. Ya no existían aquellos descendientes, aunque lo eran, ya no existían aquellos descendientes poderosos, influyentes dentro del imperio. Habían pasado 400 años, nadie se acordaba, y mucho menos un egipcio, de quién era José. Naturalmente el pueblo de Dios lo recordaba porque por él habían permanecido en Egipto y porque sabían del poder de Dios a través de él. Hoy nos damos cuenta de que Dios pues había dispuesto que este pueblo permaneciera todo ese tiempo en Egipto y se enfrentaba cara a una de esas situaciones, tanto favorables como las que no eran favorables, simple y sencillamente en un avance de un plan perfecto. Si nosotros pudiéramos decir, sobre todo en esta serie y entendiendo de Moisés y sabiendo quién es, quién fue y por supuesto como nos lo dice la palabra del Señor, lo que también ha de hacer, etcétera, etcétera, pues no podríamos entenderlo sin antes el pueblo de Israel no hubiera pasado por todo lo que sucedió, ¿verdad? Sin antes Faraón no hubiera pensado en destruirlos, sin antes no hubiera pensado las culturas vecinas en someterlos como esclavos y una vez más Egipto, no hubiera habido en este plan precioso del Señor un Moisés. Y podrás decirme, o sea, a ver, el Señor se atrevió 400 años a lastimar a su propio pueblo para que tú y yo hoy conociéramos a Moisés. Hay dos respuestas. La primera es sí. Y la segunda es, no hay forma de que nosotros podamos juzgar como mala o equivocada la soberanía de Dios con la cual Él toma cada una de las decisiones que se han tomado desde hace miles de años, se toman ahorita y se seguirán tomando por la eternidad. Siempre le he dicho, hay cosas de Dios que son incomprensibles. Y cuando profundicemos en esta serie, te vas a dar cuenta que no solo tuvo que pasar el pueblo de Israel por todo lo que pasó para que hubiera un Moisés, sino para que incluso tú y yo estemos aprendiendo sobre ese Moisés. Y para que mucha gente haya sido bendecida en miles de años por ese Moisés, por esas aflicciones al pueblo de Israel, por esa historia que nos cuenta la palabra de Dios, comparado con nuestras épocas, de que nosotros no hemos ni sufrido ni atravesado, o la gran mayoría de nosotros, no hemos ni sufrido ni atravesado lo que ese pueblo pudo atravesar y que aún así se sujetaba firmemente de la mano del Señor. Si esto no es razón suficiente para intentar comprender por qué esta aflicción de 400 años, tenemos un serio problema espiritual. Y te quería comentar hace un instante, cuando Dios hace cosas que nosotros no podemos comprender, a mí me queda más claro que sí son parte de Dios, que sí son voluntad de Dios. Porque a lo largo de todos estos años yo te he dicho, ¿qué clase de Dios tendríamos si pudiéramos comprenderlo al 1000%? Si pudiéramos comprender todas sus decisiones, si pudiéramos decir, yo hubiera tomado también la decisión de la aflicción de mi pueblo durante 400 años. Estamos de acuerdo, Dios. ¿Qué clase de Dios sería si mi mente finita, corrupta, perversa, contaminada, llena de malos pensamientos, de ideas, sujeta a pasiones, etcétera? ¿Qué, ¿Cómo podría yo imaginarme que yo tendría un Dios que tenga una mente tan chiquita como la mía? Y decíamos hace rato en nuestra oración lo que dice Deuteronomio 29, 29. Y este es uno de los versículos que más me gusta y que
todos deberíamos de tener muy presentes, porque no está mal querer comprender a Dios, por supuesto que no. Nosotros con toda libertad podemos, incluso terminando este estudio, decir, pues sí, Dios, no entiendo por qué, para encontrar un sentido profundo en la vida de Moisés, que tú te manifestaras, que hubiera redención del pueblo, etcétera, 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 tuvo primero que pasar estos 400 años. ¿Por qué no fueron 20? ¿Por qué no fue una semana? ¿Por qué no fueron solo un año? ¿Por qué 400? Bueno. Y dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Va de nuevo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Cuando nosotros no podemos entender algo por más que nos esforcemos, o sea, no nos queda más ir al versículo 29, son cosas secretas que pertenecen a la divinidad y que no podemos entenderlas porque nuestra mente no es la mente de Dios. Nuestra mente apenas podría ser una gota de agua comparada con todos los océanos de este mundo y 10 millones de veces más, y esos 10 millones de veces 1.000 billones de veces más, y nosotros seguiríamos siendo una gota comparados con la mente de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención, porque por eso las religiones, las sectas, las herejías, el ateísmo, los agnósticos, por eso todo lo que está en contra de Dios, del conocimiento de Cristo y de su Espíritu Santo, está pululando por toda la historia de la humanidad y en todas las regiones. Porque no entendemos la segunda parte. Mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley que dijo. Más las reveladas. No necesitamos saber más de lo que Él ya nos reveló en su palabra. Y qué chistoso, porque queremos ir más allá, pero no podemos poner firmes nuestros pies sobre lo que ya tenemos tangible, sobre lo que ya tenemos eh, revelado, sobre lo que sí podemos entender, sobre lo que sí podemos estudiar, sobre lo que sí vamos a pasar, sobre los ejemplos del pueblo de Israel, sobre la voluntad, la soberanía de Dios, sobre la revelación de Jesucristo. Nos cuesta trabajo llevar una vida espiritual contundente, donde pongamos nuestros pies en las pisadas de Jesucristo sin irnos a izquierda o a derecha. Y no podemos hacer lo que nos ha sido revelado. ¿Cómo podemos pretender entender las cosas que están reservadas para Dios a la luz de Deuteronomio 29, 29? Simple y sencillamente, si nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios y como dice el final del versículo, para poder cumplir con sus obras, con sus mandamientos, entonces encontraremos la razón real del propósito que tiene el Señor para lo que Él nos ha tenido que revelar, no más. La aflicción de Israel, en medio de todas estas situaciones en Sirio tan difíciles, nos enseñan tres lecciones. Muy sencillo. Estas circunstancias que causaron toda la aflicción son evidencia al finalizar y cumplir su propósito de la fidelidad de Dios en sus promesas. ¿Qué nos quiere decir esto? Y lo que te comentaba hace un momento. 400 años clamando por ser libres. 400 años clamando a Dios por ser libertados del yugo de Egipto. Circunstancias de la vida verdaderamente difíciles, que repito, la gran mayoría de nosotros no hemos ni pasado, ni pasaremos, gracias a Dios. Y de todas ellas,
Nunca el pueblo de Dios dejó de confiar en Él. 3 lecciones importantes. Nunca dejaron de confiar en Dios. La Biblia bien pudo haber relatado, bueno, pues sí, 100 años no aguantaron, se fueron tras dioses ajenos, que seguramente muchos pasaron por ahí. De pronto hubo un chispazo, alguien más dijo, no, no, sujetémonos de Dios, él va a cumplir, Él es real, Él es verdadero, ahí están nuestros padres de la fe, etcétera, etcétera. Y hubo un ligero chispazo, un pequeño avivamiento y bueno, ¡pum! Otros 100. No, es que ya estuvo. Y cada vez somos más y el Señor cumple su promesa y nos bendice y nos multiplicamos y nos hacemos incontables y cada vez más poderosos. Porque entiende esto, ahorita lo vamos a leer. Faraón en serio tenía miedo porque si los israelitas hubieran dicho vamos a darle sus cocos, ganan. Pero mantuvieron su confianza en el Señor, en que Él es el que los rescataría. En estas circunstancias difíciles, 200, 300, 400 años, hubo gente que por supuesto nació y murió sin ver cumplido el rescate del Señor, pero ellos no desfallecieron. Y esta es una de las 3 lecciones importantes. Debemos de confiar en Él, no importando cuál es nuestra situación. A lo mejor yo pienso que valdría la pena en serio ponerse en el lugar y tratar de entender lo que son 400 años. Porque a lo mejor nosotros tenemos una aflicción de hace un día, de hace 2, de hace 5, de hace 10 días, de un mes, de 5 meses, de un año, de 10 años, de acuerdo. Y ojo, porque no estoy menospreciando ninguna de las aflicciones por las cuales estás pasando. Pero nuestra vida está determinada entre 70 y 80 años a la luz de la palabra. Naturalmente algunos más, algunos menos. Pero no estamos hablando ni siquiera del 25% de lo que sucedió con Egipto. Hablando de que toda tu vida, desde el año 0 hasta el 80, que somos llamados a la presencia de Dios, que esos 80 años hubiéramos estado en aflicción. Ni siquiera eso. ¿Y cuántas veces perdemos la confianza en el Señor? Nos sentimos derrotados, nos sentimos decaídos. Y escúchame, no está mal. No está mal porque sucede. Lo que está mal es darle la espalda a Dios. Lo que está mal es que las emociones dominen sobre tu espíritu. Y lo que es correcto es que el espíritu domine todas las emociones. Y no importa cuánto tiempo duren, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento de que, como decía el apóstol Pablo, imagínate la vida de él también, y ni siquiera fueron 50 años. Y dice, todas las tribulaciones son leves, todas son leves y son temporales. Y a lo mejor Dios hubiera dicho, bueno, si uno de mis objetivos y propósitos es que hoy mis hijos los lunes a las 8:45 de la noche puedan comprender de que la aflicción, la adversidad y todo aquello que Egipto está azotándote y cargándote y llenándote de trabajo, de aflicción, no impide que el Señor pueda bendecirte en todo momento y tampoco impide que el Señor pueda obrar en cualquier momento para rescatarte de ahí. Y Dios en su sabiduría, a mí me queda claro porque a lo mejor yo me considero una persona como necia, terca, ¿no? En el buen sentido. Y si me hubiera dicho, bueno, pues es que yo no vería tan profundo ni tan portentoso el milagro de Dios si me hubiera dicho es que el pueblo de Israel padeció una semana. No, pues yo ya llevo 15 días. Ya le gané al pueblo de Israel. Tengo derecho a sentirme decaído, tengo derecho a sentirme triste, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios pone una cantidad tal de años para que tratemos de dimensionar lo que es una verdadera aflicción continua.
y que podamos nosotros entender que, como lo vamos a leer, Dios escucha el clamor de su pueblo a lo largo de todos estos años. Es una lección, lejos de intentar entender a Dios de por qué durante 400 años no hizo nada, lejos de tratar de entender eso, porque repito, lo vamos a hacer al final de los mensajes y de la profundidad del libro del Éxodo, nos deberíamos de preguntar cómo está mi fe y de qué soy semejante al pueblo de Israel, yo siendo justificado por Jesucristo, sellado por el Espíritu Santo, teniendo la vida y la seguridad de la salvación, teniendo la Biblia, teniendo congregaciones, teniendo pastor, teniendo prédicas, teniendo audios, teniendo recursos electrónicos, teniendo muchos libros de pensadores y escritores cristianos. Y ellos, no teniendo prácticamente vida, lo único que hacían era confiar plenamente en el Señor a pesar de su martirio, de su sufrimiento, y aún así no soltarse de Dios. Yo sí me pregunto qué hay en común con nosotros o qué tenemos nosotros en común con ellos. ¡Auch! La aflicción es una evidencia de la fidelidad de Dios. Segunda lección. Tenemos que esperar. Tenemos que aprender a esperar. Es bien importante, aunque tampoco es el tema de una forma profunda, me gustaría decirte, es bien importante que comprendamos que orar al Señor no va a hacer que cambie de opinión en muchas cosas, o que sea en nada. Ejemplo, Señor, es que mi esposa me dejó, Señor, es que mi esposo me dejó y estoy en una aflicción y voy a orar por él para que vuelva a mí, para que, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, si el plan de Dios fue permitir que tu matrimonio tuviera una ruptura porque ella o él te eran infiel, te traía solamente desgracia, te alejaba solamente del Señor, contaminaba tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. A veces nuestras emociones, como te decía un momento, están por encima del espíritu cuando debería de ser al revés. Tú no te das cuenta que lo que el Señor está haciendo era su voluntad para proteger tu corazón, se hace muchas veces en las congregaciones para proteger a la iglesia, se hace, lo vamos a ver en la travesía del pueblo de Israel, los 40 años por el desierto, cómo había mucha separación de muchas cosas, porque era la voluntad de Dios en protección a su pueblo, en protección a tu corazón, en protección a tu espíritu. El Señor puede determinar hacer muchas cosas. Y también nosotros podemos creer que orando el Señor va a cambiar su voluntad y va a cambiar su propósito. Si Él nos está librando de algo, por más que lloremos, oremos, pataleemos, berrinchemos, demos limosnas, nos hinquemos, nos azotemos, vayamos de rodillas de aquí a la China, a donde tú me digas, nosotros en pocas palabras no podemos chantajear a Dios. Dios no va a cambiar su propósito. Los tiempos, las determinaciones para lo que suceda en nuestra vida, el obtener un trabajo, una pareja, el separarnos de algo, el quitarnos algo que pareciera una bendición y no lo es, etcétera, 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 etcétera. Todas las cosas que podemos pedirle a Dios en oración, Él puede hacerlo, por supuesto, pero las oraciones no son para cambiar la voluntad de Dios, sino para entender que Dios obra conforme a su soberanía, conforme a su voluntad y en el tiempo en el que Él lo determina hacer. Nuestra segunda lección importante es justamente eso. Nosotros, te repito, nos pasamos juzgando por qué 400 años si pudieron haber sido solo 40, si pudieron haber sido solo 30, y no. Es una frase cristiana muy, muy desgastada. Y a lo mejor por el desgaste que tiene es poco comprendida. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo mundo nos lo sabemos, pero pocos podemos vivirlo al 100%.
Las situaciones difíciles de Israel las puso Dios en ese volumen para que podamos nosotros comprender lo que decía Pablo, de que todo es leve y es temporal comparado con Jesucristo. Lo mismo, la palabra de Dios dice, ¿en qué momento te vas a rendir? Tú no has sufrido hasta la muerte y muerte de cruz como lo hizo mi hijo. Y Cristo, siendo 100% hombre, nunca se soltó del Padre. Pablo, habiendo, como él dijo, terminado la carrera, guardado la fe, a pesar de todas las desgracias que le pasaron, nunca se soltó. 400 años el pueblo de Israel sabían, clamaban, pero ellos sabían que no podían convencer a Dios de que no fueran 400 años, ellos no lo sabían, pero decían, ya, en este momento quiero ser libre. Ellos sabían que el libertador llegaría. Tan es así que el judío religioso sigue esperando la venida del Mesías, porque conocemos que no reconocen a Jesucristo como el Mesías y lo siguen esperando y saben que el tiempo para ellos en el que Dios determine supuestamente que el Mesías venga va a ser el tiempo perfecto. Paréntesis, qué pena que rechacen al Mesías que tanto esperan desde hace 2000 años. Pero esta segunda lección es fundamental. Dios no llega tarde, Dios no llega temprano, Él llega en el momento preciso. Su voluntad va a ser en el momento preciso. Uno de los teólogos más famosos de la antigüedad, búsquenlo, no recuerdo si es Santo Tomás o si es San Agustín. Y decía, mientras tú, lo voy a poner en términos San Bruno, mientras tú haces berrinche, pataleas, te azotas en el suelo y te das de latigazos, el problema sigue inamovible. La situación sigue impasible. Nosotros no vamos a cambiar el pensamiento de Dios por nuestros berrinches, ni por lo que nosotros estemos sufriendo. Y escúchame, muy posiblemente alguno de ustedes en serio esté viviendo algo muy doloroso y no lo estoy menospreciando. Mi intención con estas palabras es decirte, confía en el Señor. No vas a esperar 400 años bajo ese dolor. No vas a esperar 400 años bajo esa aflicción. No vas a esperar 400 años para que ese problema se resuelva. Vas a esperar el tiempo que Dios ha determinado. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cómo prefieres pasar ese tiempo que no puedes cambiar? ¿Lamentándote, afligiéndote, llorando o respirando profundamente, confiando en el Señor y estando seguro de que cada día que pasa te acerca más al final de esa prueba? Lección número 3. Seguir a Dios, creer en Dios, siempre tiene un costo personal. Yo no dudo que en ese antiguo Egipto el pueblo de Israel se haya vendido para obtener beneficios de Faraón, de alguien con poder, lo que nunca hizo José. En este Egipto de la opresión, seguramente hubo algunos que eso lo hicieron. El pueblo de Israel no perdió su dignidad espiritual. Repito, habrá quien se habrá vendido. Como lo hemos visto en la primera mitad del siglo XX con el poderío nazi,
Eran los mismos judíos a quienes reclutaban y encerraban en guetos a más judíos. Eran judíos los que organizaban, los que hacían un orden en vagones que conducían a los hornos, a la muerte. Eran judíos que trabajaban, que perdieron su dignidad, que vendieron su dignidad para servir a una ideología nazi. Seguramente en el Imperio egipcio hubo israelitas de esa forma. Pero la gran mayoría, los 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres, tuvieron un costo, cada uno de ellos, personal, de obediencia y de lealtad a Dios. Porque no basta solamente con comprender que en la aflicción es cuando vemos el rostro de Dios más claro. No basta comprender solamente en que confiamos que el tiempo de Dios es perfecto para la resolución de las aflicciones, sino que en el transcurso de la aflicción, donde se revela el rostro de Dios, en el transcurso del tiempo de la aflicción que llegará a su fin, nuestra dignidad espiritual debe permanecer intacta. Y así sucedió. Permaneció tan intacta que en el tiempo preciso Dios determinó que Moisés naciera para iniciar ahora sí la liberación del pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Familia, primer episodio de esta gran serie. La siguiente semana empezaremos ahora sí a analizar el libro de Éxodo, el nacimiento de Moisés. Espero que haya sido de mucha bendición para ti. No te pierdas el siguiente episodio, no te pierdas toda la serie. Estoy seguro que va a estar llena de bendición y de un poder de Dios que en serio nos tiene que hacer parecernos más a la imagen de un verdadero seguidor de Cristo. Fuertes espiritualmente, unos robles de fe, de paciencia, de templanza y de seguridad de que Dios intervendrá en nuestra vida y siempre para bien, según Romanos 8. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por tu consejo, por tu fortaleza. Gracias, Señor, por la vida de ese pueblo que padeció aflicción y que ahora a nosotros nos sirve de ejemplo. Gracias por todas las situaciones que, Señor, tú determinaste en tu soberanía, en tu preordinación de las cosas, Señor, que se dieran tal y como se dieron para que nosotros podamos seguir aprendiendo de ellas. Gracias, Señor, porque tu voluntad, todo lo que para nosotros es incomprensible, para ti tiene mucho sentido. Gracias porque tú nos enseñas que hay cosas que te pertenecen solo a ti y que hay cosas que tú nos has dado para que aprendamos a vivir en el Espíritu y que con esa, Señor, nos basta para poder conocerte y amarte cada vez más. Te pido que nos bendiga, Señor, que nos des una buena noche y en el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que se conectarán a esta serie, que la seguirán en diferido y te pedimos, Señor, que para ellos como para nosotros mismos sea siempre de bendición. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia, pues nos vemos la siguiente semana, ahora sí con el nacimiento de Moisés y ya iremos viendo poco a poco todos los temas que hay y estoy seguro que nos van a encantar y nos van a volar los fusibles también muchos otros que pues pensamos que son así. La Biblia nos tiene grandes sorpresas. Que descansen, que Dios les bendiga
Paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Compartan el video en su muro, en el Instagram, manden el video que, que hace la invitación para los lunes. Es que no me gusta la palabra promoción, pero que promociona la serie para que más personas se conecten y no lo olviden, mañana a las 8 de la noche este mensaje se sube al canal de YouTube como estreno. Paz y gracia de parte del Señor. Que Dios les bendiga. Bye bye.